Hemos venido trabajando lo que es arreglos de una dimensión conocidos como vectores y les hemos dado el tratamiento de programación orientada a objetos. Vamos a tratar hoy lo que son arreglos en dos dimensiones. Vamos a definir entonces lo que es la clase matriz. Recordemos que un arreglo de dos dimensiones se dibuja como una cuadrícula. Y en cada uno de esas posiciones se almacena un dato. Para referirnos a algún elemento de una matriz, necesitamos dos subíndices. Vamos a llamar esta matriz que se llame MAT. Tiene 4 filas y 6 columnas, y para hacer referencia a algún elemento de ella, pues ya vemos que se requieren dos subíndices. Se requiere lo que es la fila, se requiere lo que es la columna. Y ya cuando vimos el tratamiento no objetual, vimos que en general es más cómodo que la fila la representemos con la variable i y la columna con la variable j. Las dimensiones de la matriz siempre será un dato que es conocido. Entonces, definimos como privado, vamos a trabajarla de tipo entero, lo que es m y n, que representa el número de filas y el número de columnas, y el arreglo de dos dimensiones que lo denominamos MAT. Esos son los datos privados, los atributos correspondientes a todo objeto de la clase matriz. Y como público, pues definimos primero que todo el constructor. Ya hemos dicho que el constructor tiene que tener el mismo nombre de la clase. La clase se llama matriz, el constructor se llama matriz y tiene dos parámetros que llamamos m y n, donde m y n serán el número de filas y el número de columnas respectivamente. ¿Qué es lo que nos interesa conocer de un objeto de la clase matriz? Nos interesa conocer cuáles son las dimensiones. O sea, definimos un método, llamémoslo retorna filas. Este método que llamamos retorna filas, pues retornará el valor de m, o sea, el número de filas correspondiente a la matriz que se está representando. Y también nos interesa conocer cuántas columnas tiene la matriz que se representa. Definimos el método que llamamos retorna columnas. ¿Qué más nos interesa? Nos interesa conocer cuál es el dato almacenado en una posición cualquiera. Entonces, definamos también un método, llamémoslo retorna dato en, tiene como parámetros una fila y una columna. También nos interesará almacenar un dato en una posición determinada de la matriz, o sea, definimos un método tipo void, llamémoslo asigna dato, tiene como parámetro el dato que se desea guardar y las posiciones en las cuales se desea almacenar ese dato. Llamemos esas posiciones fila y columna. Nos interesará mostrar cuáles son los datos que están almacenados en una matriz. Definamos un método, llamémoslo muestra datos. Este método lo que hará será escribir el contenido de los datos almacenados en una matriz. Y
definimos también todos los métodos correspondientes a las operaciones que se efectúan con matrices. Nos interesará sumar matrices, o sea, definimos un método, llamémoslo suma. La suma tiene como parámetro un objeto de la clase matriz. El método suma se invoca por otro objeto de la clase matriz y va a retornar un objeto de la clase matriz. Igualmente nos interesará multiplicar matrices. Digamos que la sintaxis es idéntica a la de la suma. El método multiplica lo invoca un objeto de la clase matriz, se le envía como parámetro otro objeto de la clase matriz y retorna el resultado de la multiplicación en otro objeto de la clase matriz. Con las matrices también nos interesará hallar la traspuesta de una matriz. Definimos un método para esa operación. Digamos que nos interesará también intercambiar filas. Llamemos un método intercambia filas. Tendrá como parámetros dos enteros. Si queremos intercambiar la fila I con la fila J. Así como nos interesa intercambiar filas, también interesa intercambiar columnas. O sea que definimos otro método, lo llamamos intercambia columnas y tiene como parámetros la columna I y la columna J. O sea, las columnas que se desean intercambiar. Digamos que nos interesará también hallar la inversa de una matriz. Definimos un método, lo llamamos inversa, retorna un objeto de la clase matriz. Nos interesará conocer cuál es el determinante asociado a una matriz. Y así sucesivamente podemos seguir definiendo métodos para todas aquellas operaciones que se efectúan con matrices. Entonces, a modo de ejemplo, digamos que solamente vamos a mostrar estos métodos y fin de la clase matriz. Teniendo definidos el prototipo para objetos de la clase matriz, vamos entonces a ocuparnos de algunos de esos métodos. Vamos a comenzar ocupándonos del constructor. Recordemos que el constructor realmente lo que hace es que crea una instancia de objetos de la clase matriz. Digamos entonces, matriz tiene como parámetro un entero M y tiene como parámetro un entero N. Entonces, cuando se desee trabajar con un objeto de la clase matriz, en nuestro programa principal, pues habrá una instrucción, digamos que tenemos unas instrucciones para leer las dimensiones de la matriz que se desea construir, se leen los valores de M y N, definimos un objeto de la clase matriz, ese objeto llamémoslo A, y le decimos que cree un objeto de la clase matriz con los valores de M y N que se leyeron. ¿Qué es lo que se hace cuando se ejecuta ese constructor? Cuando se ejecuta el constructor, se creará el arreglo de dos dimensiones en el cual se representa la matriz. Tendremos una matriz con M filas, N columnas. Recordemos que en los lenguajes de programación como Java, C++, las filas
como las columnas siempre comienzan en la posición 0. Por consiguiente, nosotros vamos a definir el arreglo de 2 dimensiones con m más 1 filas y n más 1 columnas, con el objeto de que los subíndices los podamos trabajar desde 1 hasta m y desde 1 hasta n sin tener mayor complicación. La fila 0 y la columna 0 en este constructor, en la manipulación que nosotros vamos a efectuar acá, digamos que no se está utilizando. Sin embargo, en aplicaciones que se verán en cursos más adelante, veremos que esa fila 0 y esa columna 0 se utilizan con propósitos especiales que facilitan la confección de algoritmos. Entonces, nosotros hemos definido que los atributos privados de objetos de la clase matriz se llaman m y n, y estamos enviando como parámetros m y n. Entonces, a este variable m, que es un atributo privado de objetos de la clase matriz, habrá que asignarle la m que entró como parámetro. Y realmente escribir una instrucción como de decir a m le asigna m, pues no tiene ningún sentido y también puede generar confusión dentro de la máquina. Entonces, para que dentro del constructor se entienda que lo que queremos es actualizar la m perteneciente al objeto que se está creando, utilizamos la palabra this. A this.m le asignamos m. Eso significa que a la m perteneciente a la clase matriz se está actualizando con la m enviada como parámetro. Igualmente sucede con la n. Decimos a this.n le asigna n. O sea, ya hemos creado, actualizado los datos, los atributos privados correspondientes a las dimensiones de la matriz. Luego procedemos a crear el arreglo de 2 dimensiones. Entonces decimos que mat es un nuevo entero de m más 1 filas y n más 1 columnas, con el fin de poder trabajar, repito, los subíndices desde la posición 1 hasta la posición m para las filas y desde la posición 1 hasta la posición n para las columnas. Y es conveniente también darle valores iniciales a todos los elementos de la matriz, o sea, hacemos ciclos para i desde 0 y menor o igual que m, y más haga, y para j desde 0, j menor o igual que la n, j más, decimos que a mat en la fila i, columna j, le asignamos 0. Fin del ciclo interno, fin del ciclo externo y fin del constructor. Entonces, siempre que invoquemos, que estemos creando un objeto de la clase matriz, se ejecutarán estas instrucciones. Los atributos privados correspondientes a ese objeto se almacenan en las variables m y n y el arreglo de 2 dimensiones que estamos llamando mat. Digamos que el algoritmo correspondiente al método retorna filas no tiene mayor dificultad, simplemente bastará con decir retorne m. El método correspondiente a retornar columnas también bastará con decir retorne n. Retornar dato en, bastará con decirle retorne mat, fila, columna, y se obtiene cuál es el dato almacenado en esa posición.
asignar dato, pues tampoco tiene mayor problema. El dato D se almacena, se dice a mat, en la posición fila, columna, se le asigna el dato D. Son algoritmos que constan de una sola instrucción y que no tienen ninguna dificultad. El método muestra datos, a pesar de que también es bastante sencillo, sin embargo, escribamos el algoritmo correspondiente a ese método. Bastará con recorrer la matriz e ir imprimiendo cada uno de esos datos. O sea, el método muestra datos es tipo void. No tiene parámetros, puesto que todos los datos necesarios para ejecutarlo son los atributos privados del objeto. O sea, que simplemente bastará con recorrer la matriz desde la posición 1. Recordemos que la fila 0 la estamos dejando reservada para otros propósitos. Con la i menor o igual que la m, con incrementos de a1, hacemos el ciclo para recorrerla por columnas. Haga, simplemente bastará con decirle que escriba lo que hay en el arreglo llamado mat, en la fila i, en la columna j, fin del ciclo interno y fin del ciclo externo. Y esas son las instrucciones correspondientes al método que estamos llamando muestra datos. Como podrán ver, es un algoritmo también bastante simple. Ya hemos tenido experiencia con el manejo de arreglos de 2 dimensiones, o sea que este algoritmo pues no ofrece ninguna dificultad. Vamos a continuar con el algoritmo de la suma. Demos primero una breve explicación acerca de cómo es que se suman 2 matrices. Recordemos que para sumar 2 matrices, las dimensiones deben ser las mismas. O sea, si nosotros tenemos aquí una matriz que tiene 3 filas y 4 columnas, este es el arreglo que llamamos mat. Ese arreglo que llamamos mat tiene variables privadas m que vale 3, n que vale 4, y digamos que ese es el objeto A. Ese es un objeto perteneciente a la clase matriz, tiene sus atributos privados, el arreglo de 2 dimensiones, la m y la n. Y digamos que se tiene otro objeto de la clase matriz, también tiene 3 filas y 4 columnas, ese es el arreglo de 2 dimensiones que se llama mat. Tiene su correspondiente m, que también vale 3, y tiene su correspondiente n, que vale 4. Y ese es el objeto B. Ahí tenemos 2 objetos de la clase matriz. El objeto A y el objeto B. Nos interesa sumar esos 2 matrices. Entonces, vamos a obtener como resultado un tercer objeto. Ese objeto vamos a llamarlo C. El objeto C también tendrá su correspondiente arreglo de 2 dimensiones
que recibe el nombre de mat, tiene su valor de m, que será 3, su valor de n, que será 4. Las dimensiones serán 3 filas y 4 columnas. Y cuando efectuemos la suma, esto es un 0, entonces hay que sumar los elementos correspondientes uno a uno. O sea, 6 más 0, pues nos da 6. Sumamos 2 más 9, el resultado será 11. 7 más 7, 14. Y 7 más 5, 12. Y ahí hemos sumado los datos correspondientes a la primera fila. Los de la segunda fila serán 8, 8, 9 y 8. 4 más 4, 8. 5 más 3, 8. 8 más 1, 9. Y 4 más 4, 8. Y en la tercera fila, 5 y 9 es 14. 6 más 1, 7. 6 más 2, 8. Y 7 más 3, 10. Entonces, vamos a elaborar el algoritmo que efectúa esa suma. Recordemos que, de acuerdo a la forma como tenemos definida nuestro método para la suma, la forma de invocar el método será decir a C, asígnele a punto suma B. El objeto A está invocando el método de suma, le enviamos como parámetro el objeto B. Y el resultado será otro objeto de la misma clase matriz, donde se tendrá el resultado de esa suma. Entonces, nuestro algoritmo será matriz, el método se llama suma, tiene como parámetro un objeto de la clase matriz. Si nosotros queremos sumar dos matrices, lo primero que debemos controlar es que tengan las mismas dimensiones. Entonces vamos a utilizar unas variables externas, llamemos m, que sea retorna filas, y n, llamémoslo retorna columnas. Estamos invocando los métodos retorna filas y retorna columnas y no lo estamos precediendo de ningún objeto. Eso significa que estos métodos actúan sobre el objeto que invocó el método de suma. Para la matriz B, vamos a decir que P sea igual a B retorna filas y vamos a decir que Q es igual a B punto retorna columnas. Hemos identificado el número de filas y columnas de cada matriz. Y luego procedemos a comparar. Si M es diferente de P o N es diferente de Q, significa que las matrices tienen dimensiones diferentes, por consiguiente no se podrán sumar. O sea que producimos el mensaje, escriba matrices incompatibles y le decimos que retorne nulo. Si en ese punto nuestro método no termina, o sea, si no retornó, significa que la M es igual a la P, la N es igual a la Q, por consiguiente podemos proceder a sumar las matrices. Lo primero será definir la matriz resultado, definimos un objeto de la clase matriz, ese objeto de la clase matriz lo llamamos C, y le enviamos como parámetros, invocamos el constructor, o sea, nueva matriz, y le enviamos como parámetro M y N.
Ahí hemos construido la matriz, el objeto que va a tener el resultado vacío. Luego de eso, entonces procedemos a recorrer simultáneamente ambas matrices y vamos a ir sumando el contenido de cada celda una por una. O sea, hacemos un ciclo para ir desde 1 y menor o igual que m y más haga, decimos para j, empezando en 1, j menor o igual que n, con incrementos de a1, le decimos que haga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sumar el dato de la fila I, columna J de la matriz A, con el dato de la fila I, columna J de la matriz B. Y el resultado se lo debemos asignar a la fila I, columna J de la matriz resultado. O sea, por aquí nosotros tenemos nuestro método que se llama asigna dato. Entonces vamos a decir que el objeto C, que es la matriz que se está construyendo, invoca el método asigna dato. ¿Qué es lo que tenemos que asignarle? Tenemos que asignarle el resultado de sumar lo que hay en la posición IJ de A con lo que hay en la posición IJ de B. O sea, utilizamos el método retorna dato en. Entonces, retorna dato en fila I, columna J. Con esta instrucción estamos accediendo el dato de la matriz que invocó el método. Lo tenemos que sumar con el dato de la fila I, columna J, perteneciente al objeto enviado como parámetro. O sea, más b punto retorna dato en fila I, columna J. Ese es el dato que vamos a almacenar en el objeto C. El dato de la fila I, columna J de A con el dato de la fila I, columna J de B. ¿Dónde lo almacenamos? Lo almacenamos en la fila I, columna J del objeto C. Guardamos ese resultado. Es la única instrucción que debemos ejecutar dentro de los ciclos. Fin del for, y terminada de efectuar la suma, procedemos a retornar el resultado. Le decimos retorne C y fin del algoritmo correspondiente al método suma. Si nosotros comparamos este algoritmo de suma que tenemos acá con el que se realizó anteriormente cuando se trabajaba en forma procedimental, yo considero que la situación se ha simplificado. En la anterior forma teníamos que manejar como 9 parámetros, 7 parámetros, aquí solamente tenemos uno, cada objeto es propietario de sus propios datos, o sea que no hay necesidad de pasar nada como parámetro. Este es entonces el algoritmo para sumar dos matrices representadas en forma objetual. Digamos entonces que los otros métodos que tenemos planteados acá, multiplicar matrices, la traspuesta, etcétera, en cuanto se refiere a la parte algorítmica, pues es exactamente lo mismo que habíamos desarrollado anteriormente en forma procedimental. La diferencia básica está siempre en el paso de los parámetros y en la forma como se retorna el resultado. Entonces, dejamos como ejercicio que el estudiante desarrolle los algoritmos correspondientes a estos otros métodos y a todos los demás que puedan aparecer cuando se manipulan matrices. Muchas gracias.